Bueno, ¿cómo andan? Volvemos nuevamente con un video de YouTube. Estamos complicados acá con el sol de frente para, para el encandilamiento y poder hablar cómodo. Bueno, siempre preguntamos sobre qué temas les gustaría profundizar o que subamos contenido. Uno de los principales temas que se repitió es sobre el tema del carbono del suelo y cómo a través de la ganadería podemos mejorar y aumentar los niveles de materia orgánica. Así que bueno, vamos a hablar en este video de cuáles son los procesos y los mecanismos con los cuales a través de una ganadería bien gestionada, una ganadería regenerativa, un pastoreo racional bien dirigido, podemos aumentar el nivel de carbono de los suelos. Bueno, ahí con el rodeo de fondo comenzamos. Primero hay que entender una cosa, que las plantas forrajeras son en un 97% agua, aire y sol, y un 3% minerales. La planta que hace fotosíntesis, junta dióxido de carbono, agua, 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, y a través de la clorofila de las hojas, con la energía del sol, genera glucosa y larga oxígeno al ambiente, a la atmósfera. Esa glucosa, la planta, una parte la va a usar para formar su estructura, básicamente celulosa, hemicelulosa y lignina, entre otras cosas. Y una buena parte, todo lo que son plantas forrajeras, pasturas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a exudar por sus raíces azúcares. Entonces una buena parte de la glucosa, se estima que entre un 60 y hasta un 80% puede llegar a ser, la planta de toda la energía que fija en forma de azúcares, la larga como exudados radicales para alimentar la zona de la rizósfera. La rizósfera es toda la zona esta alrededor de las raíces, son unos milímetros alrededor de las raíces, donde se desarrolla gran parte de toda la actividad biológica del suelo. Fíjense que hay una mata de gramíneas, entonces bien alrededor de las raíces se concentra gran parte de toda la actividad biológica del suelo. Entonces la pastura perenne, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo quiero mejorar mi medio, para mejorar mi medio tengo que tener más biología asociada, y para eso necesito estimular esa biología y que esa biología me solubilice nutrientes, me los dé disponibles y a su vez aumentar los niveles de materia orgánica del suelo para mejorar la retención de agua, entre otras cosas. Entonces la planta destina una gran parte de sus fotoasimilados a alimentar la rizósfera. Entonces esa es la primera vía de fijación de carbono por parte de las praderas al suelo, es toda esa vía del carbono líquido de fotoasimilados que la planta fabrica y que los larga en forma de azúcares a la zona de las raíces. Eso hay una gran diferencia con las plantas anuales, que sus fotoasimilados los destina principalmente a semillas, que es su mecanismo de reproducción. Entonces todo lo que son cultivos anuales, cereales o oleaginosas, lo que largan como carbono al suelo en forma de exudado es muchísimo menos que las praderas perennes. Por eso es que la siembra directa sin rotación con perennes en muchos lugares está haciendo agua y los suelos han perdido carbono. Se necesita integrar animales, integrar pastura para mantener los suelos ricos en carbono y en materia orgánica o mejorarlo a lo largo del tiempo, donde sacamos en muchos ambientes, sobre todo los que tienen una distribución errática de la humedad, a las pasturas de las rotaciones, esos niveles de carbono se nos vienen abajo. Por eso es tan importante las praderas. Y a su vez muy importante la diversidad, ¿no? Que haya muchas plantas, dicotiledóneas, gramíneas, leguminosas, porque cada tipo de planta tiene asociada un tipo de biología diferente. Entonces, mientras más es la diversidad de plantas, mayor es la diversidad microbiológica y mayor va a ser la diversidad de minerales que esa biología va a poner disponibles. Así que bueno, eso sería la primera vía, la parte del carbono líquido y los fotoasimilados que la planta manda para alimentar la rizósfera. La segunda vía, el segundo punto importante, es
todo lo que es restos de raíces que vayan quedando en el suelo después de cada pastoreo. Cuando yo tengo esa pradera, por ejemplo, en punto óptimo de reposo, y vengo y la pastoreo, fíjense que acá recién está pasando el despunte, va a pasar el despunte y el repaso, entonces fíjense que ya está la mata esta pastoreada hasta la mitad, ese pastoreo va a ir hasta prácticamente el suelo, va a quedar un puño más o menos de remanente. Entonces, ¿qué va a hacer esta planta? Cuando después tenga que rebrotar, va a removilizar azúcares de la raíz hacia la parte aérea. En ese proceso de removilización, donde los azúcares van desde la raíz hacia la parte aérea, una parte de las raíces, para balancear, se muere. Y esas raíces quedan en el suelo integradas como materia orgánica. Cuando la planta rebrota, empieza de vuelta a hacer fotosíntesis y entra a la llamarada de crecimiento, de vuelta la raíz va a crecer más hacia abajo. Entonces, en cada proceso de descanso y de pastoreo, hay una parte de las raíces que muere y que queda integrada al suelo como carbón. Y es la segunda vía importante a la que se le puede también sumar todo lo que es el mantillo que va quedando en el suelo, y las hojas y todos los restos, ¿no?, de plantas que quedan después de que pasen los animales. Entonces este sería el segundo mecanismo. Justo pasando una bandada de cuervillos. Bueno, y por último, la otra vía importante de incorporación de carbono son las bostas. Fíjense, en estas son bostas que tienen 3 días. Ya han estado acá trabajando los escarabajos. Acá tenemos otra también atacada por escarabajos. La incorporación es rapidísima. Y bueno, todas estas bostas, ¿qué pasa? El animal la come, el pasto pasa por el rumen, se fermenta, se aprovecha, y toda esta bosta es un abono fermentado, ¿no?, de alta calidad, ya procesado por el rumen para que el suelo lo aproveche, y los escarabajos y el resto de la biología termina el proceso. Fíjense que quedan solamente las cascaritas, no se ve tan bien con el sol. Todo el resto de la biología termina el proceso cerrando el ciclo e incorporando también este carbono al suelo. Entonces la recirculación a partir del bosteo se suma a los otros 2 mecanismos que hablamos antes. Bueno, resumiendo, primer mecanismo, la vía del carbono líquido, como los fotoasimilados que hace la hoja pasan a la raíz para alimentar toda la biología de la rizófera. Segundo mecanismo, todo lo que son las rizodeposiciones y las raíces que se van muriendo a medida que vamos haciendo usos de consumo, ¿no? Donde se acumula biomasa, pastoreamos, descansamos, se vuelve a acumular, volvemos a pastorear, más todo lo que es hoja, caña y todos los residuos celulósicos que van quedando en el suelo después del pastoreo. Y el tercer mecanismo es todo lo que son las bostas y la recirculación de esas bostas a través de la biología, ¿no?, que es un abono de la más alta calidad microbiológica, porque ya viene inoculado con el bosteo de los rumiantes, ¿no? Los rumiantes en sus rúmenes tienen la misma biología que hay en los suelos, ¿no? Entonces una manera de volver a tornar los suelos biológicamente activos a través de los bosteos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen algún tema en particularidad que les gustaría que les contemos, cómo lo hacemos, que desarrollemos, que lo expliquemos y que esté dentro de nuestras posibilidades, déjanos en los comentarios. Y también, bueno, dejo como siempre el link de nuestros 2 libros, donde bueno, muchos de estos temas están también explicados. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Te pido que me ayudes a compartirlo, así se suma más gente al canal. Un abrazo.